Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos aquí al programa Anímate, donde compartimos un mensaje de fe y esperanza en Dios para todo el mundo. Bienvenidos a esta nueva serie que tenemos hoy como título El poder de la fe en Dios. Vamos a estar hablando en este primer capítulo acerca de un legado espiritual, cómo ese legado va pasando del padre al hijo y así sucesivamente hasta las futuras generaciones. Cómo podemos transmitir el mensaje de Dios, la fe, la esperanza en Dios a aquellos seres queridos e hijas que tenemos cada uno de nosotros como padres el privilegio de poder guiarlos a este hermoso camino que es el camino del Señor. Hoy quiero tomarme este tiempo con cada uno de ustedes para comenzar esta transmisión con una oración para buscar la presencia de Dios, aquietarnos, recibir la presencia, recibir la palabra y poder ver milagros en esta noche. Si usted tiene un ser querido, un familiar que está atravesando una enfermedad o alguna dolencia, envíele un mensaje por WhatsApp, compártale que estamos en vivo aquí en Anímate, o luego quizás pueda estar viendo esta transmisión cuando quede grabada allí en la fanpage de Anímate, donde puede estar también viendo y recibiendo de parte de Dios un milagro. El milagro lo hace el Señor, y hoy como estaremos hablando cómo Dios resucitó a su amigo Lázaro, cómo el poder de Dios, cómo el creer en el Señor, pueden ocurrir milagros tan sobrenaturales e impactantes que hoy estaremos desarrollando. Así que le invito a que incline su rostro y buscamos la presencia del Señor. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Rendimos nuestras vidas delante de ti. Tú te llevas toda carga, toda ansiedad, toda preocupación. Renovamos nuestra mente en tu presencia y nos aquietamos para recibir tu palabra. Bendice cada hombre, cada mujer, cada familia que ya está conectado con nosotros y que luego estará viendo esta transmisión que quedará allí grabada. Bendice sus vidas, sus familias, y oramos por un milagro sobrenatural en aquellos seres queridos que están internados en un hospital, en un sanatorio, personas que están con diferentes clases de enfermedad o de dolencia, sea una enfermedad terminal o crónica. Hoy, Dios, clamamos a ti por un milagro sobrenatural. Nos abrimos al mover de tu espíritu. Tenemos fe en ti, Señor, en lo que harás en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero que me acompañe como primera instancia Hebreos 11:1, que dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es ver aunque no lo veamos con los ojos naturales, es visualizar, es ver más allá de lo natural, lo lógico, lo tangible, aquello que me hace creer en lo que veo solamente. La fe va mucho más allá que la lógica. La fe supera todo cálculo humano. La fe es una suspensión, como podemos hablar acerca del milagro. El milagro en sí es una suspensión de aquello que es natural. Como hoy el Señor, por medio de la fe en Él, pueden ocurrir milagros, sanidades, prodigios, no solamente en el área física o en el alma, como hablamos en la serie anterior, que estuvimos desarrollando 5 capítulos, que estuvo siendo impactado el Señor, y nosotros fuimos impactados por el Señor, trayendo libertad en aquellas áreas espirituales, en el alma, en las emociones, destruyendo lo que es la depresión, el temor, sanidad interior, cómo el Señor ministró nuestros corazones en ese capítulo, en esos temas en los cuales desarrollamos la palabra del Señor. Pero hoy la palabra de Dios nos está llevando a tener fe en el Señor, a creer que el poder de Dios se puede manifestar y traer sanidad en el cuerpo también, y para Dios no hay nada que sea imposible. Esta frase, si la tomamos una frase completa, la dijo el reverendo Omar Cabrera Padre. La frase es la siguiente: el poder más grande en el mundo es el poder de la fe en Dios. Y esa es una herencia, es un legado que tenemos en nuestra amada iglesia Visión de Futuro. Y el creer en la palabra de Dios,
en declarar y confesar la palabra de Dios, milagros pueden suceder. Jesús declaró la palabra y Lázaro resucitó. Ya vamos a llegar a ese punto, pero la fe es la certeza y la convicción de aquello que no lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, pero yo creo firmemente en que Dios puede hacer un milagro. Dios puede superar lo que es la ciencia en sí. Bendecimos los médicos, bendecimos la ciencia y estamos agradecidos al Señor cómo Dios utiliza las manos de cada uno de ellos. Pero entendemos que como seres humanos y aún en la ciencia hay ciertos límites donde podemos decir, Señor, ya no hay más nada que hacer. Cuántas personas que nos envían mensajes y nos dicen, estoy orando porque los médicos nos dicen que ya no hay más nada que hacer, hay que esperar solamente. Y en esa espera uno comienza a creer en el Señor, a orar, a clamarle a Él, y Él puede manifestar su poder. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. En otra versión dice, clama a mí y alcanzarás a ver aquellos milagros inaccesibles, que solamente podemos entender que al clamar y al orar, podemos recién ahí tener acceso a esos milagros que Dios puede producir. Cada uno de nosotros no sanamos a la gente, no tenemos el poder de sanidad. Sí es el Señor, y es su unción, y es su gracia, quien es depositado en nuestro corazón y en nuestras vidas para poder ser de bendición a aquellos que nos rodean. Y al orar en el nombre de Jesús y al creer en fe en el Señor, Dios puede obrar un milagro. La palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, capítulo 11, del 20 al 21, lo siguiente. Entonces Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarse con él, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aquí encontramos en la palabra del Señor una hermana, una mujer llamada Marta, cuestionando un poco a Jesús, diciéndole si hubiese venido, si hubieses aceptado la invitación de venir antes de que él muriera, él no hubiese estado hoy en la tumba. En el capítulo anterior o en los versículos anteriores nos muestra que al Señor le llegó una noticia. Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo de una enfermedad muy grave y te están diciendo si puedes regresar para orar por él. Y Jesús les dice, esta enfermedad no es para muerte, es para que el nombre del Señor se glorifique. Y dice la palabra que Jesús se quedó 2 días más también en ese lugar y luego comenzó a regresar hacia el lugar donde estaba María, Marta y aún Lázaro allí en la tumba. Cuando llegó, lo primero que le dice Marta, Señor, si hubiese venido antes, llegaste tarde. Quizá usted dice, Hernán, los médicos ya nos dieron el parte y ya es tarde, no hay más nada que hacer. Aparentemente el Señor llegó tarde y Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento crucial y justo de nuestra necesidad. Si usted dice, Hernán, estoy atravesando una enfermedad, quizás tiene el COVID o le diagnosticaron cáncer o hay una enfermedad terminal que está siendo afectada la vida de esa persona, de ese ser querido, quizás esté internado o internada. Y usted dice, Hernán, ya es tarde. Para Dios no hay nada que sea imposible y Él nunca llega tarde. Esta transmisión al Señor le agradó poder transmitir en esta noche esta palabra y poder impartirte fe y esperanza en Él, para que Él revierta todo diagnóstico médico, para que Él obre un milagro sobrenatural. Las personas necesitan en estos tiempos que Dios se manifieste en el área física, trayendo libertad. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libres. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que Cristo venció en la cruz del Calvario y por su llaga, como dijo el profeta Isaías, hemos sido nosotros curados. Por medio de Cristo, por medio de su sangre, que es un poco del tema que hablamos la semana anterior en el último capítulo de la serie, Investidos de Poder,
que hablé acerca de la sangre de Jesús y cómo a través de la sangre de Jesús podemos alcanzar a ser vencedores. Por medio de la llaga de Cristo, nuestro cuerpo puede ser libre de toda enfermedad. Ese familiar que está internado, Dios puede tocar su vida y por la llaga de Cristo puede ser libre de toda enfermedad y toda dolencia. Es cierto, se te van a burlar, se te van a reír, te van a decir que estás loco, que estás loca, pero los que tienen fe en el Señor, podemos creer que para Dios nada es imposible y que Dios puede sanar y restaurar el cuerpo de la cabeza a la planta de los pies. Para Él no hay nada imposible. No nos podemos callar que hay poder en Dios. No nos podemos callar que hay poder en la fe en Dios. No puedo cerrar mi boca. Necesito impartir en aquellos que me rodean esa fe en el Señor. Y Dios en estos tiempos se va a glorificar. Su nombre va a ser levantado en alto. Dice la palabra en el versículo 23 al 25. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dice: no, sí Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero, sé que está en la vida eterna, en el paraíso, sé que va a resucitar un día. Pero el Señor en el versículo 25 le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que cree en Jesús, el que cree en el Mesías, en el Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dice a Marta: ¿crees esto, Marta? Y Marta comienza a decirle: sí, Señor, lo creo, lo recibo, yo entiendo lo que me estás diciendo, lo creo. Pero es allí donde nuestras emociones comienzan a subir y a bajar. En un día creemos y al otro día, por lo diagnóstico y aparentemente, nuestra vida comienza a ser pintada de gris y comenzamos a perder la fe y comenzamos a tambalear. Pero el Señor le dice: ¿crees esto, Marta? Sí, creo, Señor. Pero luego vemos en la palabra que Marta todavía no había alcanzado a entender. Porque más adelante ya vamos a desarrollar esta parte. Jesús le dice: ¿no te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios? Estimado oyente, estimado hombre, estimada mujer, familia, si usted necesita un milagro de parte del Señor, ¿usted cree en Jesús? ¿Cree que Jesús fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, venció en la cruz, murió y al tercer día resucitó, y Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? ¿Crees en Jesús, en que puede restaurar tu vida, tu familia, tus seres queridos, el área financiera y económica? ¿Crees en Jesús, en aquel que te ama a tal punto que lo demostró en la cruz del Calvario? ¿Podés creer en Jesús? Si usted dice: Hernán, creo en Jesús. Quizás es la primera vez que nos estás escuchando y nunca le abriste tu corazón al Señor. Te invito a que este sea el momento crucial de tu vida. Es el momento más importante de tu vida. Es la decisión más importante de tu vida. Aceptar a Cristo en el corazón. Y cuando Cristo viene al corazón, el Espíritu Santo comienza a llenarnos. Y comienza a impartirnos esos dones espirituales. Uno de ellos es la fe. Pero hoy quiero orar contigo, para que aceptes a Cristo en el corazón y de manera voluntaria y personal puedas decirle: Jesús, entra a mi corazón. Perdóname por mis pecados. Me arrepiento. Dice la palabra que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay un justo, ni siquiera uno. Pero gracias a la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario, nuestros pecados son limpios. Son borrados, y nuestra vida es limpia de todo pecado y de toda iniquidad, solamente por la sangre de Jesús. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo, poniendo una mano en tu corazón y repitas lo siguiente: amado Dios, gracias por tu presencia. Te pido perdón por mis pecados, por darte la espalda. Hoy me arrepiento de las obras de maldad y renuncio al pecado. Jesús, te abro mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por perdonarme y darme una nueva vida y una nueva oportunidad. Jesús, gracias, porque hoy recibo salvación y vida eterna. Me declaro un hijo o una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, Jesús entró a tu corazón.
Compartinos a través de un mensaje en el WhatsApp al 3424 43 93 93. Queremos conocerte e invitarte a nuestra amada iglesia Visión de Futuro, donde compartimos cada fin de semana y recibimos de parte de nuestros pastores aquí en Santa Fe Capital, el pastor Humberto, la señora Evangelina, y cada uno de los líderes y pastores de la iglesia, donde compartimos una palabra de fe y de esperanza en el Señor, para que puedas tú y con toda tu familia buscar a Jesús y conocerlos de manera más profunda. Y dice la palabra del Señor, y continuamos con lo que sucedió luego. En el versículo 32 dice lo siguiente: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, ahora es María, antes era Marta, ahora es María, la segunda hermana de Lázaro. Señor Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Te aseguro, y le aseguro a usted, que Jesús está con usted. Él no te abandonó, nunca te dejará, nunca te despreciará, Él nunca te ha hecho a un lado, Él nunca te dio la espalda. Jesús está contigo. Y aunque Marta y María dijo: Señor, si hubieses estado aquí, Jesús está con usted, Jesús está conmigo, Jesús está con aquellos que creen en Él. Y Jesús se hizo presente, aunque aparentemente para el ser humano ya era tarde, 4 días tarde. Pero Jesús nunca llega tarde. El poder de Dios se manifestó. Hay poder en la fe en Dios, puesta en Dios. Y dice la palabra aquí en el versículo 32, donde María le dice: Señor, llegaste tarde. Jesús nunca llega tarde. Si usted está en un estado de depresión, o hay una enfermedad, o hay problemas, situaciones económicas, o en la familia, o en el matrimonio con los hijos, el Señor hoy se hace presente en tu vida. Y Él tiene el poder de revertir toda situación lógica o natural que está sucediendo. Es cierto, no negamos la realidad. Lázaro había muerto. Jesús no negó la realidad, pero Jesús tenía otra realidad diferente, que estaba el poder de Dios y podía resucitar Lázaro. Y eso fue lo que sucedió. Hay una realidad en la cual estamos viviendo a nivel mundial. Usted tiene una realidad hoy en día. Quizás dice: Hernán, nadie me entiende. Lo que estoy pasando es muy duro, muy fuerte. No lo puedo llevar. Es muy pesado para mí. Entrégale al Señor tus cargas. Venid a mí, dijo Jesús, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesús se hace presente en tu vida en esta hora. Y está listo para revertir toda situación y realidad humana que estés viviendo. Dice el versículo 34. Y Jesús dijo: ¿dónde le pusisteis? ¿Dónde llevaron a Lázaro? Y les comparten, ¿no? Llevamos a Lázaro a la tumba. Y ahí en la tumba cerramos la puerta de entrada con una piedra. Y en mi punto de vista personal, el poner la piedra en la tumba o en la puerta de la tumba me habla de un punto y final. Ya está, se terminó. Lázaro murió. Ya hace 4 días que falleció. Pongan la piedra, punto y final. No hay más nada que hacer. Pero Jesús les dice: quitad la piedra. Saquen la piedra. Versículos del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo: quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque ya hace 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho, Marta. Y aquí donde nos detenemos un instante. No te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios. El poder de la fe en Dios puede hacer que un milagro se manifieste. Un prodigio, una persona que ya hacía 4 días estaba muerto, los órganos internos ya habían entrado en descomposición,
Ya no había más nada que hacer en lo natural. No había ni siquiera algún trasplante que puedan hacerle porque ya había pasado 4 días. El cuerpo ya no servía más. Pero Dios puede obrar un milagro. Quizá usted dice, Hernán, el páncreas está destruido. Mis riñones ya no sirven y estoy en una lista de trasplante. Mi corazón necesita un trasplante. Mis pulmones necesitan un trasplante. Tengo cierto órgano en mi cuerpo que está en descomposición, que ya no hay más nada que hacer. Hay que ir al trasplante. Y no sé qué va a suceder en esa cirugía. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede darte un corazón nuevo, Dios puede darte un riñón nuevo, Dios puede poner un páncreas nuevo, Dios puede cambiar tus pulmones. Para Dios no hay nada, nada que sea imposible. Si puedes creer a la palabra de Dios, no lo que Hernán te dice, si puedes creer a la palabra de Dios, todo puede ser posible. Jesús le dice a Marta, Marta, no te he dicho, en otra oportunidad se lo dijo y ahora se lo vuelvo a repetir, no te he dicho que si crees, y ahí está el secreto, creer, tener fe, creer en el Señor, creer en que el milagro puede suceder, no bajar la guardia, no tirar los guantes, no tirar la toalla, no bajar los brazos y rendirse. Muchas personas dicen, Hernán, estoy en depresión, estoy en angustia, ya no hay más nada que hacer, esto lo doy por perdido, ya el Señor llegó tarde, ya pasó varios meses de la situación que estuve atravesando y ya no hay más nada que hacer en la familia, no hay más nada que hacer en el matrimonio, no hay más nada que hacer conmigo, estoy perdido en las drogas. Imposible salir de acá. El Señor hoy te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Madre, si usted puede creer, usted va a ver que sus hijos pueden cambiar. Estimado hombre, estimada mujer, su matrimonio puede ser restaurado, puede resucitar, puede ser cambiado por el poder de Dios, si tan solamente crees en Él y permites que el Señor esté en medio de ustedes. Cordón de 3 dobleces no se rompe, dice la palabra. Para Dios no hay nada imposible. Si hay carga, si hay ansiedad, si hay preocupación, si crees, verás la gloria de Dios. Puedes escribirlo allí. Sí creo, Señor. Yo creo. ¿En quién? En el Señor Jesús. Y vas a ver la gloria de Dios. Jesús les dice, versículo 42, yo sabía, Señor, que siempre me oyes. Jesús se pone a orar y a elevar su vista al cielo y a hablar con el Padre. Y le dice, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Pero dije esto a causa de la multitud de alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Clamar significa orar a gritos. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Estaba en la tumba, estaba en esa cueva, ya el cuerpo en descomposición. Y el Señor hace que el espíritu vuelva al cuerpo de Lázaro. Y no solamente que vuelva al cuerpo de Lázaro, sino que su cuerpo en sí sea restaurado por completo. Los órganos internos cobraron vida. El corazón comenzó a latir. La sangre comenzó a ser bombeada por todo el cuerpo. Los ojos comenzaron a ser restaurados. La piel comenzó a ser restaurada. Todo el cuerpo de Lázaro fue revivido, restaurado, fabricado de nuevo por el Señor. Y el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Y allí es cuando sale Lázaro de la tumba, atados de manos y de pies, con un sudario en los ojos, en el rostro. Y le dice el Señor a la gente, quitadle las vendas, desatadlo y dejadlo ir. Dios puede hacer un milagro en tu ser querido. Más allá de lo que los médicos hoy en día hayan visto con los ojos naturales y en una realidad. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede revertir ese diagnóstico. Dios puede cambiar esa mala noticia en una buena noticia.
Para Dios nada es imposible. Así como Jesús se paró en autoridad, esa autoridad que Él tenía, la autoridad que Jesús tiene. Él está sentado en autoridad y esa misma autoridad nos la impartió a aquellos que creemos en Él. Este capítulo se llama Un legado espiritual. Cuando el Señor partió, le dijo a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, y sopló en ellos. El Espíritu Santo vino un día como aquel día del Pentecostés. Y comenzaron a predicar la palabra y a decir que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo. Y comenzaron a hablar de Jesucristo a todos los que le rodeaban, a tal punto que comenzaron a obrar milagros. La Biblia dice que en un momento aún hasta la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que los apóstoles, los discípulos, tocaban a los enfermos y los enfermos también eran curados y sanados? ¿Por qué? Porque Jesús les dejó un legado. Por tanto, id y haced discípulos, le dijo Jesús. Y también en Marcos 16 dice: pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. Ese es el legado que Dios les da a los hijos y a las hijas del Señor, para orar y clamar a Dios por un milagro, y el milagro puede suceder. Es ese ADN, esa herencia espiritual que tenemos como hijos de Dios. Dios puede obrar un milagro. Y hoy queremos orar para que el poder de Dios se manifieste y usted reciba sanidad. El ser querido que usted está anhelando que se sane, hoy puede recibir sanidad. Que usted pueda extender su mano hacia aquí adelante, hacia el celular o la computadora, y al orar en esta noche, ese legado espiritual que nos ha sido dado por gracia y por misericordia, porque no lo merecemos, pero lo que recibimos de gracia tenemos que darlo de gracia. La luz que tenemos en nuestros corazones no es para esconderla debajo de una mesa o de una cama, es para sacarla a la vista de todos. Y hoy quiero orar en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y cancelar toda enfermedad terminal o crónica, sea cáncer, sea sida, leucemia, sea el COVID, sea la enfermedad que fuere. Hoy el Señor puede revertir toda lógica o todo diagnóstico natural y real que se está viviendo. Dios puede cambiar y Dios puede resucitar los órganos que habían sido destruidos por la enfermedad. Dios puede fabricar órganos nuevos. Dios puede hacer que tu vida sea tocada y restaurada por completo. En el nombre de Jesús. Hoy Dios va a obrar en el cuerpo. Hoy Dios va a obrar un milagro sobrenatural, un prodigio sobrenatural. Personas que están a punto de entrar a cirugía, Dios va a hacer un milagro. Personas que tienen temor a morirse, porque la enfermedad avanzó. El cáncer se desparramó por partes internas en el cuerpo. Dios puede hacer retroceder, encapsular el cáncer y hacerlo desaparecer en el nombre de Jesús. Dios sople vida y vida en abundancia en esta noche sobre usted, sobre ese ser querido. Así que extienda su mano y cierre sus ojos. Amado Dios, gracias por este tiempo. Hoy creemos, Señor, que hay poder en la oración, hay poder en la fe en Dios. Al orar a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, tú puedes revertir todo diagnóstico médico. Tú puedes cancelar toda enfermedad y toda dolencia. Hoy cancelamos el cáncer desaparece. El cáncer en los huesos, el cáncer en los pulmones, el cáncer en los intestinos, en el colon, en los riñones, el cáncer en la faringe, en la garganta, el cáncer en la piel. Hoy, Señor, le ordenamos al cáncer que desaparezca, que se desintegre en el nombre de Jesús. Declaramos que por la llaga de Cristo tu cuerpo es sano, es libre en esta hora. Que esta oración alcanza al ser querido que está internado. A aquella persona que tiene cáncer y el cáncer se ha desparramado por todo el cuerpo interno. Hoy el Señor te toca en el nombre de Jesús. Y Jesús, tú dices la palabra,
Y la palabra corre velozmente y toca el cuerpo en esta hora. Por la llaga de Cristo tu cuerpo es sano, es libre de toda enfermedad y aún de toda dolencia. Personas que están siendo medicadas con pastillas fuertes en el cual no pueden soportar tal dolor en el cuerpo por más pastillas que le estén dando, por más medicamento que le estén dando a la persona. El dolor permanece. Hoy al espíritu de dolencia le hablo en el nombre de Jesús, que suelte el cuerpo, de la cabeza a la planta de los pies. Todo espíritu de dolor, suelta el cuerpo ahora. Aún personas que están allí postrados en la cama, personas que están viendo esta transmisión y aún personas que luego estarán viendo este video. El Señor te toca en esta hora. Dolores en la cervical, dolores en los riñones, hernias de disco, pinzamientos, nódulos, quistes, tumores, hernias, desaparecen en el nombre de Jesús. Dios te toca en esta hora. Dolores en los huesos, por la artrosis, reuma, artritis. Hoy el Señor te hace libre de toda enfermedad. Y el Señor toca los órganos internos. Los intestinos son sanos. Los pólipos desaparecen. El cáncer se va. El Señor toca tu sangre. Los glóbulos blancos, los glóbulos rojos vuelven al equilibrio en el nombre de Jesús. La presión arterial recibe sanidad y equilibrio en el nombre de Jesús. Problemas por las secuelas del COVID, problemas por la secuela del ACV. Hoy el Señor te hace libre en el nombre de Jesús. Dios restaura tu cuerpo, la mitad del cuerpo que había sido afectada y no la podías mover. Hoy el Señor hace que tu cuerpo vuelva a la normalidad, al origen, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como Lázaro salió de la tumba con todo el cuerpo restaurado, fabricado nuevamente, órganos nuevos, piel nueva, huesos nuevos. Hoy el Señor te toca y te da ese milagro. Recibí en esta hora. Recibí sanidad. Recibí el milagro. Ahora. Más. Aún personas que están viendo esta transmisión y tienen seres queridos enfermos. La tristeza se va en esta hora. Dios te da fe para creer. No para cuestionar a Dios, como lo hizo Marta y María, sino fe para creer en el milagro. Para Dios no hay nada que sea imposible. Y Dios levanta al enfermo, y Dios lo sana. Toda parálisis en las piernas desaparecen. Personas que están ciegas reciben un milagro. Miopía, astigmatismo. Ahora el Señor te toca el iris, los ojos, los oídos. Él te hace libre en el nombre de Jesús. Y aún personas que habían entrado en un estado de depresión, de tristeza por un ser querido que falleció. Hoy el Señor te abraza. Hoy el Señor te consuela. Y Él renueva tus fuerzas, para que te goces de la vida que Dios te ha dado. Y puedas abrir tus ojos y ver los seres queridos que te rodean, que te aman, que te aprecian. Y que puedas disfrutar y gozar de la vida que Dios te dio. Espíritu de depresión y de angustia y de soledad, suelta tus pensamientos y tu alma en esta hora es libre. Recibí el abrazo y el consuelo del Señor. Él restaura tus fuerzas. Ahora. Aún personas que dicen, Señor, ya es tarde. Mi matrimonio, mis hijos se fueron. Mi familia fue destruida. Ya es tarde, Señor. Hoy el Señor se manifiesta con un milagro. Y para Dios no es tarde. Dios restaura tu matrimonio. Dios les da un espíritu perdonador. Dios hace volver el corazón de los hijos al corazón de los padres. No es tarde, estimado joven, estimada jovencita. No es tarde para que te acerques al Señor. No es tarde para que te acerques a tus padres.
y te reconcilies con ellos. Estimado hombre, estimada mujer, no es tarde para que te acerques al Señor. Él puede restaurar. Jesús le dijo a Marta y María, aunque pasaron 4 días y pareciera que es tarde, para mí nunca es tarde. Yo llego en el momento crucial de tu necesidad. Y Él llegó en esta noche con este mensaje, diciéndote que no es tarde, que hay poder en la fe en Dios, que hay un legado espiritual que Él quiere impartirte, que Él quiere darte, y todo lo que recibas de gracia, es bueno que lo des de gracia. Recibí nuevas fuerzas de parte del Señor. Él bendice tu finanza, tu economía. Él abre puertas laborales y empresariales. No es tarde para el Señor. Él puede manifestarse. No le pongas punto y final como ponerle una piedra a la tumba. Permite que el Señor corra la piedra, porque el Señor tiene mucho más para darte. El Señor puede hacer un milagro sobrenatural. Y esta es la noche. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Señor, llena a cada persona, cada familia. Llénalos de tu presencia. Llénalos de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Llena los hogares, la familia, el matrimonio, los hijos con tu presencia. Y te damos gracias por el milagro. Y allí donde está comience a hacer lo que antes no podía hacer. Si había una dureza, si había un cáncer, si había una protuberancia, si había algo que sobresalía sobre el cuerpo, un sobrehueso, búsquelo. En el nombre de Jesús ya no está más. Reciba sanidad, respire profundo. Respire que el Señor sana sus pulmones. Él te hace libre de la enfermedad del COVID, aún de las secuelas del COVID. Personas que no podían descansar, que sentían un cansancio físico. Él renueva tus fuerzas, el cansancio físico se va. Comienza a moverse, si no podía caminar, comienza a pararse, a mover las piernas. Si había un dolor fuerte en la parte de las espaldas, la cervical, comienza a mover la cabeza de un lado hacia el otro. Y reciba sanidad. Y compártanos luego, a través de un mensaje de WhatsApp o en esta transmisión, allí en los comentarios, qué es lo que hizo el Señor en su vida en esta noche. Amén. Y otra cosa que quiero cerrar con esto. Josué dijo, Señor, yo en mi casa, a todos los que estaban presentes, yo en mi casa serviremos al Señor. Y ese es el legado espiritual que Dios nos ha dejado. Yo en mi casa serviremos al Señor. Que usted pueda declararlo allí en el comentario, yo en mi casa serviremos al Señor. Todas las personas que han recibido un milagro, aún en gratitud, le dicen, Señor, quiero servirte, porque me sanaste, me restauraste, me liberaste, Señor. Y en gratitud anhelo y quiero y decido, me determino a servirte. Te invitamos a la iglesia este fin de semana, que puedas buscar al Señor. Te invitamos a que puedas conectarte, escribirle a tu líder, a la persona que Dios te confió como tu pastor, para que pueda compartirte la palabra semanal cada día a través de un mensaje en la célula o en la mesa redonda, como hacemos aquí en nuestra iglesia Visión de Futuro. Te envío un fuerte abrazo, Dios te bendiga y pronto nos vemos. La semana próxima estaré hablando el segundo capítulo de esta serie, Hay poder en la fe en Dios. Amén. Dios les bendiga, que descansen y mañana sea un día de victoria y de buenas noticias.